Hola y bienvenidos a otro video de The Wonderful Truth. En este video discutiremos si es probable o no la existencia de un Dios trascendente. Y la razón por la que uso la palabra probable es porque no puedes probar un negativo. Esto implica que no se pueden refutar afirmaciones que en la práctica no podemos observar. Por ejemplo, no puedes demostrarme que Santa Claus, el hada de los dientes o los duendes no existen. Tampoco puedes refutar que hay un dragón de 5 cabezas orbitando algún planeta aleatorio en la galaxia de Andrómeda, o quizás un monstruo de espagueti volador, o una tetera flotando en el espacio. Tampoco es posible probar la inexistencia de Dios, ya sea Yahvé, Thor, Zeus, Poseidón, Kali, Hades, Shao Shen, Amon-Ra, Vishnu, Afrodita, Apolo, Ganesha, o cualquiera de los innumerables ejemplos de deidades creadas por el hombre. Entonces, ¿cómo podemos examinar afirmaciones como estas? ¿Cómo podemos examinar la existencia de Dios? Bueno, podemos usar dos métodos simples. Primero, podemos mirar la evidencia a mano. Normalmente, quien hace una afirmación tiene la carga de la prueba. Pero los teístas no han proporcionado ninguna evidencia de la existencia de Dios. No podremos hacer uso de este primer método. Ahora, si estás en casa gritando a tu computadora y al sonido de mi voz porque definitivamente tienes buenas pruebas de la existencia de Dios, no deberías escribirlo en la sección de comentarios de este video. No, deberías terminar ese artículo científico tuyo, publicarlo y tomar un vuelo directo a Noruega para recibir tu Premio Nobel de la Paz, por finalmente revelar a la humanidad cómo funciona realmente el mundo. Ahora, hasta que eso suceda, pasaremos al segundo método para examinar la existencia de Dios. En este segundo método haremos uso de ese 60% de grasa, extraño, viscoso, jugoso disco duro que se esconde debajo de tu cráneo, también llamado cerebro, porque en este segundo método usaremos la lógica para mejorar nuestra comprensión de la probabilidad de la existencia de un Dios. Probablemente no tengas dificultades para darte cuenta de que los ejemplos que mencioné antes son tan improbables que estarás dentro de tu cabeza, considerándolos como falsos. Esto es lógico, pero en términos de la lista de dioses, dependiendo de si eres ateo, monoteísta o politeísta, solo te suscribes a ese dios o esos dioses que tu religión afirma que son verdaderos. O quizás eres creyente en un Dios no personal o alguna otra versión de un Dios de la cual también hay numerosos ejemplos. De cualquier manera, eres perfectamente capaz de descubrir por ti mismo que todos esos otros dioses en los que no crees son tan improbables que existan que una vez más, dentro de tu cabeza, los consideras como no verdaderos. Pero tu lógica llega a su punto más sólido en el segundo, en que tu propia religión se inserta en la ecuación. Con el uso de la lógica, por lo tanto, insinuaré que piensas críticamente acerca de tu propio Dios o dioses, al igual que lo haces con todos los otros dioses en los que no crees. Ojalá este video te ayude a lograrlo. Entonces, cuando hablamos de la probabilidad de cualquier Dios, primero y ante todo debemos definir a Dios. Ahora, sería extremadamente difícil definir qué es Dios o de qué está hecho Dios, porque no hay un acuerdo entre los teístas sobre estas preguntas. En segundo lugar, podemos intentar definir lo que los teístas afirman sobre las capacidades y acciones de Dios. Naturalmente, también hay desacuerdo entre los teístas aquí, pero ahora intentaré definir las habilidades más frecuentes que Dios tiene. Y la lista es la siguiente. Quizás creas en un Dios que creó el cosmos y todas las leyes físicas dentro de él. Dependiendo de qué versión de Dios en la que puedas creer, quizás Dios incluso se tomó la libertad de crear todos los planetas, sistemas solares y galaxias individualmente. El cielo, los océanos, todo en nuestro cosmos, y el mundo tal como lo conocemos, o quizás crees que Dios simplemente inició el Big Bang, y básicamente no hizo nada después aparte de observar. Quizás crees en un Dios que también creó la vida, te creó a ti y a todos los animales que han existido, o quizás encuentras que la teoría de la evolución de Darwin tiene sentido, y por lo tanto, quizás Dios simplemente inició la vida, al igual que el Big Bang, y después, simplemente observó cómo evolucionaba la vida.
Quizás tu Dios es capaz de escuchar la oración. Dios sabe lo que estás pensando. Dios incluso podría responder tus oraciones. Y si tu Dios es realmente impresionante, podría incluso intervenir en el mundo real y realizar milagros como Dios lo considere conveniente. Quizás Dios controla ciertos aspectos del mundo, como el sol, el clima, la luna o cualquier tipo de fenómeno natural. Además, y lo más importante, Dios dicta lo que te va a pasar cuando mueras. Y si has sido bueno, irás al cielo, y si has sido malo, arderás eternamente en el infierno. O quizás creas en una versión donde podrías vivir tu próxima vida como un gran y poderoso león en la sabana, o quizás como una rata en el alcantarillado dependiendo de lo bueno que hayas sido. Y has llegado a adquirir esta información ya sea a través de las Escrituras. Dios no solo es el creador de todo, sino también un escritor muy respetado. O quizás Dios le contó a alguien lo que estaba pensando y esa persona luego lo escribió. O lo aprendiste a través de tu familia. Está en la cultura en la que vives. Y así sucesivamente. Estoy seguro de que hay otros dioses allí afuera que tienen otras habilidades, o debería decir superpoderes, pero estos parecen ser los más frecuentes. Bien, ahora que hemos definido de qué es capaz este personaje de Dios, podemos examinar más a fondo cuán probable es tal personaje, y lo haré aplicando lógica al examinar estas habilidades o superpoderes individualmente. Comenzaré con la idea de que Dios es o tiene la capacidad de controlar ciertos fenómenos naturales. Dioses como estos serían Thor, el dios nórdico del trueno, Ra, el antiguo dios egipcio del sol, Marimar, el dios hindú de la lluvia, y así sucesivamente. Lo que es notable acerca de estos dioses es que la mayoría de estos dioses son antiguos y pasados, y esto es porque todos estos fenómenos naturales han sido explicados sin la ayuda de la superstición. Han sido observados y estudiados por científicos que, basándose en evidencia empírica, han concluido y formulado teorías sobre el mundo natural. Por lo tanto, no es una coincidencia que estos dioses tiendan a florecer en áreas y entre personas que tienen acceso limitado a estos hechos. No hay absolutamente ninguna buena razón por la que uno debería agregar creencias supersticiosas a un suceso natural que puede ser fácil y lógicamente explicado sin estas creencias supersticiosas, porque al hacerlo resulta en infinitas explicaciones que ni siquiera son explicaciones en absoluto. Por ejemplo, la silla en la que estás sentado ahora mismo. No es solo cualquier silla, es el Dios de todas las sillas. Y si estás sentado cómodamente ahora mismo, es porque el Dios de todas las sillas ha decidido que deberías. Y si estás sentado incómodamente, es porque has disgustado al Dios de todas las sillas. Supongo que esto te parece absurdo, y espero que así sea, y de igual manera, debería parecerlo un tipo balanceando un martillo, haciendo truenos, y un tipo con cabeza de pájaro controlando el sol. La misma lógica y forma de pensar es igual de relevante al discutir la noción de milagros. Si presencias o escuchas de alguien más que ha ocurrido algún tipo de evento notable, pregúntate, ¿qué es más probable? ¿Que algún tipo de agencia divina ha doblado las leyes naturales y científicas tal como las conocemos para realizar algún tipo de acto extraordinario? ¿O hay una explicación perfectamente lógica y natural para el evento? Y si aún crees en los milagros, ¿qué te hace pensar que es tu Dios o agencia divina la responsable del evento? La razón por la que pregunto esto es porque no importa en qué sistema de creencias estés inmerso, hay personas en cada lado que afirman haber experimentado o presenciado milagros de sus dioses. Y esto no es solo una religión contra otra, son innumerables milagros de incontables religiones oponiéndose entre sí. Esto debería ser una clara indicación de lo que realmente son estos supuestos milagros, que no son milagros en absoluto. Nuevamente, sugeriré que pensemos de igual manera sobre el concepto de las oraciones en las Escrituras. No es extraño que haya miles de millones de personas que están rezando y que están en diálogo con su Dios o dioses, que son contrarios entre sí. Quiero decir, no pueden estar todos en diálogo con Dios, porque no se están refiriendo al mismo Dios. Incluso los teístas pueden estar de acuerdo en que, en el mejor de los casos, solo uno de sus credos puede ser verdadero. Entonces, ¿qué sucede realmente aquí? Algunos de ellos simplemente tienen la suerte de haber nacido en la familia,
lugar y momento correctos para que hayan rezado o hablado con el Dios adecuado. Y todas esas otras personas simplemente están engañadas y delirantes. No solo Dios creó todo el cosmos con miles de millones sobre miles de millones de galaxias, y dentro de cada galaxia miles de millones sobre miles de millones de estrellas y planetas, sino que ese mismo Dios también está extremadamente interesado en lo que cada uno de nosotros, los seres humanos en el planeta Tierra, está pensando. ¿O es quizás más probable que toda oración y el llamado diálogo con lo divino sea un síntoma de delirio? Te pido que pienses crítica y lógicamente sobre esto, y lo mismo aplica para las Escrituras. Es realmente desafortunado que Dios haya escrito más de un libro sagrado, cada uno de los cuales se contradice entre sí. Esto también debería ser una clara indicación de que estos textos religiosos no son mensajes de lo divino, sino más bien textos hechos por el hombre hace milenios por campesinos que ni siquiera sabían que el planeta Tierra era redondo. Digamos que hay un Dios todopoderoso que tiene la intención de escribir un libro. Estoy bastante seguro de que ese libro sería un poco más interesante de lo que tenemos hasta ahora, porque no hay absolutamente ninguna información nueva en ningún libro sagrado. Tampoco hay nada que se parezca a una mente todopoderosa y omnisciente. Todo lo que hay son mitos y afirmaciones que pueden ser científica y lógicamente refutadas. Mencioné previamente que ciertos dioses, especialmente aquellos que rigen aspectos de la naturaleza, son antiguos y anticuados. Debido al progreso de la ciencia, ahora tenemos una comprensión mucho más amplia sobre el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, no necesitamos a estos dioses, porque no aportan nada. Por lo tanto, todavía hay algunas preguntas sobre el mundo que la ciencia aún no ha podido responder. Estas son preguntas como, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo surgió la vida y qué sucede cuando morimos? Estas son las preguntas que aún no han sido respondidas, y por lo tanto, estas son las áreas en las que el Dios de los vacíos aún tiene margen de maniobra. Con el avance de la ciencia, el espacio para maniobrar de Dios se ha reducido. Lo que la gente solía creer que Dios era responsable ahora se ha reducido a estas últimas preguntas. El Dios de los vacíos es el resultado de todas las cosas que la ciencia ha respondido, y lo que aún falta por responder. Aún así, podemos pensar lógicamente sobre este divino ser del Dios de los vacíos. Si invocas a un ser sobrenatural para explicar cómo comenzó todo, entonces aún no has respondido absolutamente nada, porque te quedas sin una explicación para ese ser sobrenatural en sí mismo. Podemos coincidir en que el mundo en el que vivimos, y nosotros, las criaturas biológicas, somos bastante complejos. Si algo nos creara a nosotros y al mundo en el que vivimos, entonces ese creador debe ser igual de complejo o incluso más que lo que está creando. Así que cuando los teístas intentan proporcionar respuestas a las últimas preguntas que la ciencia aún no ha respondido con el uso de un Dios, no solo lo hacen sin evidencia, sino que las respuestas que proporcionan también son ilógicas, y dan lugar a aún más preguntas que son totalmente irrelevantes. Preguntas como, ¿quién o qué creó a Dios? ¿Quién o qué creó la cosa que creó a Dios? ¿O qué creó la cosa que creó la otra cosa que creó a Dios? Y podemos hacer estas preguntas infinitamente. Entonces, ¿por qué no empezar con lo que sabemos e intentar no llenar estos vacíos con respuestas que no tienen ninguna evidencia empírica y que pueden ser invalidadas lógicamente con solo un breve momento de reflexión? A lo largo de la historia humana, más de 10.000 dioses han sido inventados por personas que intentaban encontrar respuestas a cosas que no podían responder por sí mismas. Las personas religiosas son todas ateas cuando se trata de todos los otros dioses a los que su religión no se suscribe. Solo insinuaré que tú vas un Dios más allá. Y así, con esto en mente, podemos rechazar la hipótesis de Dios y todos los elementos horribles que implica la religión, como la idea de un infierno eterno con tormento interminable. Esto, por supuesto, es otro tema completamente diferente sobre la inmoralidad de la doctrina religiosa. Bueno, quizás otro video. Gracias por ver este video. Ojalá te haya gustado. Si te gusta el contenido, dale like y suscríbete para ver más. Todo lo que queda por decir es, ten un maravilloso día.